Bueno, el día de hoy es el capítulo 13. Está con nosotros Jorge Velarde, el doctor Jorge Velarde, economista, y Ricardo Rojas, especialista en litigio y métodos de solución de controversias. Vamos a hablar de la responsabilidad civil el día de hoy, en general, y vamos a hacer hincapié en el daño moral. Bienvenidos, Ricardo, Jorge. Gracias. Muchas gracias. Si quieren, podemos empezar definiendo... bueno, vamos a empezar con las definiciones, las que tú quieras. Claro. A ver, arrancando por el tema principal, digamos, de ahí podemos irnos a muchas variantes y a muchos otros temas que irán surgiendo dudas, ¿verdad? Mientras vayamos platicando. Mi idea es tratar de hacerlo de la manera más aterrizada y a nivel cancha para que quien esté escuchando pueda comprenderlo, ¿no? Sin necesidad de que sea experto en la materia. De hecho, la metodología va a ser esa. La Excelente. metodología es totalmente lenguaje coloquial, sin tecnicismos, para que lo pueda entender desde un no abogado, un empresario o un ama de casa, y en cualquiera de los dos pues, se puedan entender todos los conceptos. Excelente. Bueno, desde ese punto de vista, la responsabilidad civil, que es el tema, digamos, medular aquí, es, pues bueno, la responsabilidad que tiene una persona frente a otra cuando causa un daño, ¿no? Es la obligación de resarcir el daño, de corregir el daño que acaba de ocasionar, ¿no? Digo, podemos verlo desde dos puntos de vista. La responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. La contractual, como su nombre lo dice y por su literalidad, deriva de la celebración de un contrato. Por ejemplo, un incumplimiento de contrato en donde, oye, a ver, tu incumplimiento me ocasionó que yo gastara en tales cuestiones que no estaban presupuestadas, por lo tanto estás obligado a resarcirme el daño que ocasionaste. En este caso, un perjuicio, por ejemplo, también, o un daño, ¿verdad? Que podemos ir definiendo también estos temas. Por el otro lado tenemos la responsabilidad civil extracontractual, que es todos aquellos casos en donde no existe una relación contractual entre las personas, ¿ok? Actos y hechos en general. En general, ¿verdad? De ahí podemos también definir dos tipos de responsabilidad extracontractual. La subjetiva y la objetiva. ¿Cuál es la diferencia entre cada una? La subjetiva atiende a la culpa, ¿verdad? Y a la persona, a una conducta. Y la objetiva no necesariamente. La objetiva es un daño que se ocasiona sin necesidad de que haya habido culpa, incluso sin necesidad de que se trate de un hecho ilícito, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esta parte creo que es muy relevante para que la gente que nos llegue a escuchar comprendan los conceptos. Es un tema 100% conceptual, ¿verdad? De derecho técnico. Pero para efectos pueden comprender y pueden implicar diversas cuestiones que sí puede ser del interés general, ¿no? Adelante. Bueno, ¿por dónde partiríamos? ¿Te gusta, dentro de lo que es la responsabilidad civil, empezar a platicar un poquito de algo que tal vez esté de moda y que es el daño moral? El daño moral ha sido un tema que es relativamente nuevo en México. Es un tema muy desarrollado en el common law en Estados Unidos, son países anglos. Y digamos que precedentes en México hay poco. Hay pocos asuntos que se han llevado a tribunales, aunque ya empiezan a haber criterios. Y creo que podría ser un tema dentro de lo que es la responsabilidad civil lo más novedoso, que puede aplicar, y aquí ya te voy a ceder la palabra, es que podría aplicar tanto, digamos que la persona que puede cometer el daño podría ser una persona moral, una persona física, una persona moral o una persona física, pero también podría haber sus acotamientos quizá en temas de autoridades, que yo soy me gusta entrar mucho a ese tema. Pero bueno, ¿tú qué nos puedes platicar del daño moral dentro del universo de la responsabilidad civil? Bueno, a ver, principalmente debemos tomar en consideración que el daño moral puede existir tanto en la responsabilidad civil
objetiva, o en ambas, ¿verdad? Extracontractual, contractual, y dentro de la extracontractual, en la objetiva y en la subjetiva, ¿ok? El daño moral debe entenderse como aquel sufrimiento que tiene una persona en su decoro, en su dignidad, en su honra. No, digo, hay muchos hechos que pudiéramos dar. Podemos listar ejemplo. algunos para Claro, podemos listar. Vamos a pensar en un ejemplo de un choque de vehículos en donde lamentablemente uno de los vehículos, el que iba conduciendo, pierde la vida, ¿verdad? Okay. En este caso, por ejemplo, podemos englobar el accidente en un tipo de responsabilidad civil objetiva, extracontractual, no tenían los conductores ninguna relación, extracontractual, y objetiva porque realmente no se buscaba causar la muerte del otro conductor, mucho menos chocar, ¿verdad? En este caso en particular, la familia de la persona fallecida sufre no nada más los daños materiales, que son el vehículo y todo esto, en donde incluso puede llegar a entrar la aseguradora, ¿verdad? También tiene una afectación en sus sentimientos. ¿Por qué? Digo, no es fácil o no es definitivamente algo que uno busque, perder a un familiar y a un ser querido. Entonces, lo que busca la legislación actual y los criterios más innovadores actuales es justamente eso, resarcir cualquier daño, que incluso puede ser un daño de tipo moral, no nada más los materiales. Ahora, cuando hablamos de resarcir, en todos los casos es resarcir de manera económica. ¿Ese es el fin último? No necesariamente. A ver, la ley lo que dice es, vamos a tratar de llevar las cosas a como estaban antes de que sufrieras el evento, ¿no? En ocasiones es evidente que no se puede. Y hay afectaciones que no se pueden regresar al momento anterior, ¿verdad? La manera y la forma en que la ley prevé para resarcir ese tipo de daños es de forma económica, ¿verdad? Ahora, sí vale la pena distinguir dos aspectos. Están los daños que pueden ser los materiales, ¿verdad? Y los daños que pueden ser, que estamos comentando ahorita, los morales, ¿no? No necesariamente cuando haya daños materiales va a haber daño moral y puede haber daño moral y no daños materiales, ¿verdad? Entonces, los criterios recientemente, efectivamente esta es una figura que viene más del derecho anglosajón. Muchos de los conceptos que se están trayendo actualmente del 2010 para acá vienen de allá. Allá está más explorado todo esto. Okay. Pero el derecho mexicano tiene 10 años, casi 13, avanzando bastante en este aspecto, desde el tema procesal, ya en juicio, hasta el tema ya de fondo, sustantivo, ¿verdad? Entonces, son muchos los ejemplos que se nos pudieran ocurrir aquí. Bueno, y, sí. Yo tengo, a ver, viéndolo un poquito de una manera con ejemplos, por ejemplo, hay algunos, inclusive por ahí andan unas películas en Netflix y demás, por ejemplo, el tema de las Torres Gemelas, la aseguradora y el pago a la parte de los familiares. Y también por ahí había otro ejemplo, son dos. A ver, ¿cómo podemos relacionarlo con esto? O no sé, recuerden que soy economista financiero, entonces a lo mejor no las preguntas que hago no van relacionadas, pero va. Hay otro ejemplo inclusive muy famoso, de los 70 más o menos por ahí, de un vehículo Ford Pinto en donde cuando este carro le pegaban por atrás, explotaba y pues evidentemente pues había muerte. La empresa decidió dejar el carro en circulación porque le salía más barato pagar el daño a los familiares por la muerte del familiar, valga la redundancia. Y así hay algunos ejemplos ahorita todavía de algunos vehículos que salen con defecto, ocurre un accidente y hay una muerte. Aquí estos dos ejemplos tienen que ver con aseguradoras, tienen los dos ejemplos que ver con la parte de la muerte o de sacar el cálculo de la muerte de una persona y lo hacen financieramente. ¿Ahí eso qué tanto es legal, práctico, legal, o si hay una manera de calcular? Es muy difícil calcular el valor de una persona y pagarlo, ¿sí?
¿Tiene relación con estos temas? En tu caso, el que hablaste de los vehículos sería responsabilidad del producto y sería la manufacturera del vehículo, no el seguro, porque el seguro no generó el daño, ¿no? Es un defecto de producto y entonces te irías contra la armadora, ¿sí? No contra la aseguradora. La aseguradora está cubriendo un evento porque celebraste un contrato con ella y tendrías un evento que le llamarían un siniestro dentro de tu contrato de seguro y entonces ella entra a pagar. Ese sería en tu caso, pero en el caso de la armadora sería precisamente la responsabilidad por el diseño del producto que tiene un defecto y que lleva a una muerte. Sí sería el caso. Si lo pasamos ahí, ahora sí que lo trasladamos a derecho mexicano, si hubiera sido México, pues tendrías la parte responsable, la que causó el daño, la que lo sufrió, que puede ser la familia porque el conductor murió, y entonces el tema sería ver cuál sería el resarcimiento en este caso. A ver, pensando en ese ejemplo, vamos a tratar de deslindar responsabilidades, vamos a decirlo así, ¿no? Porque no hay un solo culpable, ¿verdad? De entrada, el principal culpable, digamos, en la relación sería, como dice Yair, la armadora, ¿no? Quien construyó el vehículo porque trae un defecto de origen, ¿verdad? Ese fue el principal... exactamente, causante del daño, ¿no? Ahora, ahí podemos distinguir varios momentos. Una cosa, por un lado, vamos a tratar de ver el tema de los daños materiales. Los daños materiales, si estaba asegurado el vehículo, la aseguradora va a entrar a corregirlo, ¿verdad? Ahí no tenemos duda. Y la aseguradora se subroga en los derechos del propietario para ir a cobrarle a lo mejor respecto a los daños materiales a la armadora, ¿verdad? Eso es por un lado, los daños materiales. Pero efectivamente, puede haber un daño moral de la persona que falleció, si llegó a fallecer o no. Pues más, no falleció, pero perdió una pierna derivado de este evento, ¿verdad? Esa persona, de entrada, el seguro no cubriría esta parte, ¿verdad? No te va a pagar esa parte. Que ahorita voy a tocar un tema en materia de seguros que es relevante, pero no tiene relación con este punto, en este ejemplo. Lo que va a pasar es que puedo ir yo en contra o el afectado en contra de la armadora a reclamar el daño moral. No los daños materiales, porque esos ya se subrogó el seguro. El seguro es quien los puede reclamar porque ya te los pagaron, ¿verdad? El punto es el daño moral. ¿Puede ir el afectado? Sí puede ir. En este tema es importante distinguir que en el daño moral, el daño se presume, ¿ok? Hay puntos en donde, por ejemplo, si probamos el hecho ilícito, por ejemplo, en este caso, hoy estaba mal esto, y yo por ese problema de tu vehículo de origen, yo sufrí esta afectación y me quemé el 80% del cuerpo, perdí una pierna, pues se presume que tienes una afectación moral, ¿no? En algunos casos, ¿no? Habrá otros en donde no. Pero en este caso sí. Entonces, en el juicio, la materia de prueba va a ser acreditar la causa del daño. ¿Cuál fue la causa del daño? Pues ese defecto. A través de periciales y etcétera, ¿no? Acreditado el defecto, está acreditado el daño moral, ¿verdad? Entonces sí, habría una obligación de pagar, en este caso, el daño moral sufrido. Otra cosa también es cómo cuantificarlo, ¿verdad? Anteriormente el Código Civil manejaba un tope. Es más, de entrada manejaba dos, digamos, conceptos. Uno, si te causaba, y eso está actualmente todavía, pero los criterios recientes han modificado todo esto. Si te causa la muerte, hay que ir a la Ley Federal de Trabajo y ver cuánto cuesta la muerte, ¿no? Oye, si te causó incapacidad temporal, hay que ir a ver, conforme a la Ley Federal de Trabajo, etcétera, ¿no? Y por el otro lado, le ponía un tope. El tope que marca el Código Civil respecto a la indemnización por daño moral fue declarado inconstitucional, ¿no? La lógica detrás es, pues, el legislador no puede topar algo que no sabe en qué consiste el daño, ¿verdad? Es caso por caso. Digamos, un factor que sí tenemos que considerar es un concepto que se llama el mínimo vital. El mínimo vital es básicamente una cantidad con la cual tú
puedes subsistir, ¿verdad? Sobrevivir y con decoro y con dignidad. O sea, tampoco te va a limitar a estar ahí mendigando, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar que Yair me genera un daño, el juez viene y lo condena por 300 pesos, cuando él en su patrimonio tiene 100, ¿verdad? En ese ejemplo es evidente que la cuantificación está mal, porque no puede privar a Yair de su mínimo vital. Tiene que considerar diversos factores y esto se puede presentar pues, de formas diversas. Pero esto no tendrá un tema, vaya, entiendo que es un tema ético, vaya, que a lo mejor es todo otro capítulo, pero al tener eso mínimo vital, pues estás incentivando a lo mejor ciertas cuestiones de que dices, bueno, pues total, me van a dar a mí un mínimo vital, con eso sobrevivo y pago lo que me está dictando el juez. Igual el caso que mencionabas hace rato de Pero bueno, antes de eso, te voy a interrumpir. Eso es tu responsabilidad civil. No estamos hablando de la penal, ¿verdad? Ah, bueno, esa... Sí, ¿sabes dónde vas? Pero es pueden ser los dos, ¿no? O sea, A ver, sí, de hecho, tocando justamente el tema, vamos a ver el tema penal, ¿no? La naturaleza en materia penal, el objetivo es reparar un daño también, ¿ok? Y puede ser que tenga una privación de la libertad, ¿no? Pero bueno, al final del día hay que reparar un daño, también en materia penal. La Corte ha dicho que esa reparación del daño en materia penal es de la misma naturaleza que la civil. Entonces, dice básicamente, sí puedes ir también a la civil, considerando lo que ya cobraste en la vía penal, ¿verdad? A ver, si ya te pagaron allá 10 pesos, pues acá tienes que manifestarle al juez civil que ya recibiste 10 pesos. Y a lo mejor, conforme a los criterios civiles, puedes obtener una indemnización mayor. ¿Por qué? Porque allá se van a ir al tema de daños materiales, muy probablemente. Y acá, además en la vía civil, además de los daños materiales, está este concepto de daño pero moral. no siempre van los dos juntos, ¿no? Es decir... No necesariamente. Vaya, lo que me refiero es cuando no van juntos. Es decir, yo te mando por 300, tú nomás tienes 100. Me dice, no te puedo pagar los 300 porque Bueno, tienen que tener un mínimo. Es que ese es un tema que realmente ya en la práctica, digamos, Ajá. no reclamo yo, a ver, vengo a demandar a Yair por 300 pesos por concepto de daño moral. No. Okay. Vengo a demandar a Yair por la responsabilidad civil y los daños morales que me ocasionó por tales hechos. La cuantificación es 100% del juez. El juez es el que en sentencia va a determinar, independientemente, yo le puedo poner 5 millones, vengo por 5 millones. Sí, pero el juez El juez, con los parámetros que les ha otorgado recientemente la Corte, va a determinar una indemnización, ¿verdad? Esa es la parte, digamos, toral de todo esto. Ahora, esto se puede dar en cualquier lugar, ¿eh? Es como el caso reciente, bueno, un caso que fue muy sonado, de una persona que falleció, o el hijo de una persona que falleció en un hotel. Correcto. Fíjate, el daño moral lo reclaman los padres y obviamente el responsable pues no cometió un acto, tal vez fue una omisión, no fue un acto. Entonces, digamos que por las omisiones o por la negligencia fallece una persona y se le condena a una persona moral al pago del daño moral. Y entonces ahí pues no hay limitación en cuanto al importe, porque era una persona moral solvente o es una persona moral solvente. Bueno, y aquí pues, y a mí me gustaría jugar en este caso con el concepto de daño moral hasta donde alcance, ¿no? Porque ahí el juez tendría varios elementos para determinar un monto que sería en base a los parámetros que ahorita nos digas, ¿no? Sí. A ver, ese caso en particular fue uno de los detonantes de muchos criterios que actualmente rigen en la materia. Fue un hotel pues, muy conocido en México, donde un niño entró a un lago artificial que tenía el hotel. El lago estaba electrificado por virtud de un problema de electricidad que tenían ahí con unas lámparas, creo. El niño cae al agua y, pues bueno, se electrocuta, ¿no? De ahí surgieron muchos temas, incluso un nuevo concepto que ese sí es 100% anglosajón, que son los daños punitivos. Más allá del daño moral, existen los daños punitivos. ¿Qué es esto? Los daños punitivos es una indemnización
que tiene por objeto que no se repita la acción. Castigar al responsable para que tome las medidas monetariamente, ¿verdad? Para que tome las medidas conducentes a futuro, y a partir de ahí vino este nuevo concepto que se ha estado puliendo poco a poco. ¿Por qué? Porque, oye, le decía, básicamente es, oye, tuviste una negligencia en tu hotel y fue grave. La negligencia fue grave, no fue un tema de se me resbaló, no, al parecer fue un tema grave, por lo tanto, daños punitivos y una cantidad exorbitante de dinero que obviamente viene a buscar pegarle en el bolsillo al causante de tal manera que no vuelva a ocasionar un daño como ese, ¿no? Entonces se está presentando esta figura también, que es ya, digamos, parte del daño moral, aunque no siempre va a haber necesidad de condenar por daños punitivos, ¿verdad? Pero bueno, entonces, regresando un poquito al tema, el tema se puede presentar en cualquier relación con personas. A ver, en Estados Unidos es muy sonado, ¿no? Que, oye, se cayó la señora en el McDonald's y se rompió la cadera. Y entonces, pues bueno, va y demanda a McDonald's no solo por los daños materiales, sino por un daño moral que le ocasionó el accidente, etcétera, ¿no? Es un caso muy extremo, pero sí podemos traer acá como responsable a una persona moral, como lo pudiera ser un supermercado, como lo pudiera ser una cadena de restaurantes. Sí existe eso en México también. Claro, a ver, no nos vamos a ir a comparar con Estados Unidos, que su legislación y su forma de atender este tipo de asuntos, pues bueno, está más avanzado. Sí, tengo pasando un poco a la parte más empresarial, digamos así, igual nos van a escuchar gente, los emprendedores y empresarios y demás. A ver, porque también todas esas dos cosas se pueden presentar adentro de las organizaciones. Correcto. Entonces, ahorita está el boom de los emprendedores, de toda la parte tecnológica, las startups crecen y generalmente las compran las grandes empresas, y estas grandes empresas pues lo que hacen es integran al creador de estas startups y forma parte de la empresa. Ya no es dueño de su empresa, forma parte de la otra empresa. Y ahí entra un tema en la parte de la estructura de las organizaciones, que pues está el consejo, están los accionistas y bueno, pues están los administradores, el director general, de finanzas y demás. Generalmente el dueño de estas startups queda en esta figura abajo con un porcentaje de acciones. Pero hay muchos casos, hay algunos ejemplos, inclusive de grandes empresas, en la cual uno de los objetivos que tienen las empresas es evidente, pues, maximizar el valor de los accionistas, del consejo y demás, porque ya no hay un dueño y es una figura pues legal, ¿no? Una figura más, no de un dueño. Pero se ha presentado casos en que acaban también despidiendo o desocupando al director general, que era el dueño de la startup, porque no se alinea con los objetivos del consejo y del grupo de accionistas, porque dice, pues yo prefiero recibir un sueldo que estar velando por los intereses de un consejo, porque yo era el dueño antes. Y ahora, pues, ¿por qué me tengo que alinear? Ahí una manera que se maneja, vaya, que yo considero no es tan ética, es despiden a esa persona, pero era el dueño de la empresa y de la idea. Ahí esto cómo entra en este tema de daño moral o no sé, técnicamente legal, ¿qué tendría que hacer esa persona? Vaya, pues sí. Alguien que lo está escuchando le está pasando, bueno, ¿qué hacer? Te voy a dar unas nada más, no me voy a meter al tema de daño moral, lo que hemos platicado muchísimo. En las organizaciones, el accionista tiene una cachucha como accionista. Puede estar en el consejo de administración, que es una cachucha totalmente diferente. Entonces, estás en la asamblea de accionistas, eres miembro del consejo y eres empleado. Ok, estás en el consejo y eres empleado. Son tres cachuchas diferentes. Entonces, como empleado tienes una relación laboral, como consejero tienes una posición de asesor y luego como accionista, pues una relación netamente mercantil, porque tienes un título de crédito llamado acciones y con eso vas y votas. Te pueden correr como CEO o CFO o lo que fuese de la empresa. Si es que te dan derecho a voto, porque no necesariamente. Sí. Bueno, pueden ser con voto limitado, lo que fuese, pero bueno, ok, te pueden correr, termina la relación laboral, que no necesariamente es a nivel consejo,
ni es a nivel accionista, ¿verdad? Porque eso es una relación netamente comercial. Entonces, habría que ver el hecho generador de un daño moral, ¿no? Porque el terminar una relación laboral tiene sus consecuencias del tema laboral y sus indemnizaciones desde la perspectiva laboral. Entonces habría que ver el hecho generador para poder decir que hubiera un daño moral. ¿Sí me explicó? Pudiera haber a favor y en contra, ¿no? Es correcto. Son varios conceptos que en ese ejemplo podemos ir desglosando, ¿no? A ver, desde el lado, digamos, de como parte del consejo, como administrador único en una empresa, etcétera, tiene responsabilidad frente a la sociedad, ¿verdad? ¿Y quién tiene que en su momento venir y reclamarte algún tipo de responsabilidad que pudiera ser parte de esa responsabilidad de un daño moral a lo mejor? Pues bueno, son los accionistas en la asamblea, ¿verdad? La asamblea tendrá que determinar si van a ir en contra del administrador por haber hecho más allá del objeto social de la empresa, por X o Y, ¿no? Por las cuestiones a las que se limita, digamos, societariamente ese tipo de responsabilidad. Puede que ese tipo de acciones hayan ocasionado un daño moral a la empresa, que esto es un concepto también que podemos tocar, ¿verdad? ¿Las personas morales son susceptibles de verse afectadas por daño moral? Sí, hay criterios algo ya viejos, 2005, por ahí una jurisprudencia perdida de la primera sala, en donde dicen sí, también pueden ser sujetos de daño moral, ¿no? Pero entonces... Y me voy a ir un poquito más allá. Sí. En mis épocas, hace mucho tiempo, las personas morales no eran sujetas a que se les determinara o fincara una responsabilidad por un delito, y ahorita ya lo hay. Entonces esto ha ido evolucionando, porque las personas morales, al final, al ser entes, ficciones, tú dirías, no son sujetos a ciertas penalidades. Lo empiezan a ver en muchísimas ramas del derecho. Responsabilidades penales, responsabilidades por daño moral, y adelante, por favor. Sí, y bueno, también podemos ver desde otro punto de vista, que creo que es más el enfoque del ejemplo, desde el punto de vista laboral. A ver, la Ley Federal del Trabajo tiene su propio régimen de, digamos, de reparación de un daño ocasionado por el patrón a los trabajadores, que puede ser desde el punto de vista incluso, vamos a decirlo así, material, ¿no? Que es, oye, accidentes de trabajo, por ejemplo. Hay muchos ejemplos sobre esto, en criterios recientes y ya algo viejos también. El trabajador tiene un riesgo de trabajo en donde, por ejemplo, se vio expuesto a X material que a lo largo de X años le ocasionó un problema, pues bueno, ya en los pulmones, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la Ley Federal del Trabajo, efectivamente, regula los accidentes de trabajo, las enfermedades por trabajo, y hay una indemnización por ese lado, ¿verdad? Pero también la Ley Federal del Trabajo te establece, de alguna manera, el supuesto en donde hay culpa o negligencia del patrón. Y lo que hace es, pues aumenta la indemnización un 25%, ¿verdad? Esto también ha sido ya estudiado desde el punto de vista civil. ¿Por qué? Porque esa indemnización puede verse ampliada por la vía civil, ¿ok? Porque, a ver, no es nada más cómo tú, legislador, previste que con 25% vas a resarcir el daño. No, a ver, hay que ir por la vía civil, acreditar el hecho ilícito. El patrón me tenía expuesto durante 10 años sin una mascarilla lo suficientemente buena que me protegiera de ese tipo de emisiones, gases, etcétera, ¿no? Esa es una negligencia. Oye, y a ver, ¿qué le recomendarías? Bueno, perdón, me voy a ir más allá a tu pregunta, ya que aclaramos un poquito las diferencias. Sí se puede dar que despiden al CEO, al director general, y hayan afectado su honor, de alguna manera haciendo comentarios o externando las razones por las cuales lo corrieron, y aun y cuando es accionista, es consejero, si realmente hubo una afectación a la persona, en su reputación, sí tendrías un caso de daño moral. Era donde iba, esa parte. Porque también era la pregunta está relacionada con lo que estás diciendo. ¿Qué le recomendarías a eso? Hablaba yo ahorita de emprendedores y demás, pero entran aquí, corren, ¿sí? Y con su indemnización de ley y todo lo que... Pero ¿qué le recomendarías a esa persona que está siendo desvinculada? En caso que vea, vaya,
que la parte que está haciendo la empresa después de su salida tiene que ver con alguna aportación, alguna innovación, una empresa que surgió de su parte. Pero la empresa se quedó con ello y separaron a esta persona. O sea, esta persona que separaron dice, eso es mío. Correcto. Bueno, Vaya, ¿cuál sería el ABC o qué recomendarías? Porque seguramente muchos de los que nos van a escuchar dicen, a mí me sucedió eso, ¿qué tengo que hacer? digo, Es una persona moral. nuevamente hay que ver caso por caso. Sí, Digo, claro, pero en general, digo, no quisiera aventurarme a darte una respuesta porque tal cual es caso por caso. A ver, estamos pensando en un caso en donde tiene las 3 cachuchas de las que hablaba Yair. Soy accionista, fui parte del consejo y aparte soy empleado, ¿no? Formalmente de la empresa. ¿Pueden estar las 3 cachuchas? Sí, ¿no? Me corrieron como empleado. Hay que ver la cachucha de administrador donde queda después de correrlo, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a pensar que también se va la cachucha de administrador. Queda únicamente como accionista, ¿no? ¿Cuál va a ser la afectación? Oye, se quedaron con un diseño que yo hice para... Bueno, ahí entran otro tipo de derechos también. Oye, a ver, tenías registrado esto, era tuyo, una marca, por ejemplo, era tuya, de quién era la marca, un diseño industrial, etcétera, ¿no? Antes de... En ese caso muy específico, para no ser inocentes, cuando te hacen una adquisición, un fondo de inversión de una empresa grande, firmas el contrato de compraventa, firmas el contrato individual de trabajo, digamos que tienes un master agreement, un shareholders agreement o lo que fuese, en donde las cláusulas de cajón son que todas las innovaciones del negocio se quedan en el negocio. No sería el caso, lo estamos tomando como hipotético, ¿verdad? Pero ese caso no sería porque en una transacción ordinaria es lo primero con lo que te piden ceder a la empresa, porque tú eres el emprendedor, el que desarrolló el concepto y todos los derechos de propiedad intelectual se transfieren automáticamente. Los que tienes a este momento y los que desarrolles de aquí a que... Pero hay manera de defender, si a mí es el que me están adquiriendo, yo puedo defender el poner cláusulas donde todo lo que surja de esa innovación voy a tener cierto porcentaje de... Negociación. Es negociación 100%. Digamos que... Porque muchos firman, como tú lo estás diciendo, sí, me dan tanto de entrada. Tiene una razón de negocio. Claro. Porque al día de hoy tú vas de salida. O sea, la razón de que un emprendedor... Y me estoy saliendo del tema, perdón, pero nada más para poner en contexto, porque luego lo ven los colegas y dicen... Sí, claro. Es la razón por la que te compran el negocio es porque se van a quedar con él. Es más, si te lo compró un fondo de inversión, ni se va a quedar con la empresa. La va a madurar 9 años y la va a vender al máximo valor y van a tener unas cláusulas especiales para llevarte con ellos y obligarte a vender un porcentaje. Entonces, en este proceso de startup, digamos, lo interesante que estamos platicando es, puede haber daño moral hacia la empresa verse perjudicada, o puede haber daño moral hacia los individuos. Sí puede haber para los dos lados. Cuando hay un acto, una omisión, un hecho, un acto que genera un perjuicio ¿cómo se llama? En los derechos de la persona, ¿no? Entonces, sí lo hay. No en el caso específico. Porque no pero la recomendación que hice yo pues, es esa, vaya. A la hora de que alguien vaya a adquirir un emprendedor que esté en este proceso, una startup, pues que se fije mucho en el Sí, pero te irías más por el cumplimiento de contrato. Exacto, sí. Bueno, pero es bien importante tu pregunta para aprender a distinguir. Dentro de la gama que empezamos a platicar, que es responsabilidad civil. Oye, pues ¿habría responsabilidad civil? Sí. ¿Habría daño moral? Wait. Hay que ver el tipo de responsabilidad caso por caso para ver si realmente hubo un daño moral a la persona. Pero ¿no? el civil es todo el tema de legal, ¿no? A la hora que, perdón, la parte de cuando desocupan a la persona, pues, todos los pagos que se tienen que hacer por ley. ¿Esa es la responsabilidad? No, esa sería la laboral. Laboral. Ok. Eso es laboral. Okay. Digamos que conceptualmente... Pero la civil, ¿cómo entraría? Es que no necesariamente entra de facto, ¿verdad? Tiene que haber de forma casuística y en algunos casos, ¿no? No es en todos. Vamos a hablar en términos bien coloquiales. Tiene que haber un hecho que te afecte tu honor, por ejemplo. Tus sentimientos, Tus tu honra. sentimientos. Es un Entonces, tema de sentimientos, ¿no? Lo corrimos por drogadicto. Ahorita que está Elon Musk, que están diciendo que le quieren quitar, creo que posición del consejo o de CEO, porque dicen que se droga.
Y él dice, no. Bueno, pues de por sí ya, bueno, creo que él ya tenía un antecedente de que le habían hecho test y que lo ha hecho en público, pero supongamos que no existiera eso. Y te están diciendo lo corrimos porque el señor era un adicto. Claro. Entonces, ahí, y no hay antecedentes clínicos ni nada dado pie, simplemente fue la forma que lo quiso lidiar el área de comunicaciones o de relaciones sociales de la empresa. Bueno, pues ahí hay un daño a la persona, al CEO, independientemente que tienen el derecho de correrlo, se les fue la boca de más y dijeron que el tipo era drogadicto. Entonces, dime quién lo vuelve a contratar o quién vuelve a tener un venture con el señor. Pues nadie. Bueno, con él no, ¿verdad? Pero pues, con nuestro caso. Entonces, ahí es donde estás hablando y es el típico caso de un daño moral. Y como yo lo había previsto, ya lo había dicho, por ejemplo, y me quiero expandir un poquito, autoridades. ¿Qué pasa? Y esto está sucediendo y está de moda y por eso lo quiero levantar, es lo que está sucediendo ahorita en Monterrey, la contaminación. Estamos hablando de que ayer, y no revisé esa fuente, pero supuestamente dicen algunos medios que Nuevo León está reconociendo ya muertes por contaminación. De hecho, en el Congreso pidieron que en las actas de función, cuando es por contaminación, se establezcan las muertes por contaminación. Y tú dirías, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, porque sabes quién es el hecho generador, que es la refinería de Cadereyta, y quiénes son los que están sufriendo las muertes, pues las personas físicas, ¿verdad? El ciudadano, independientemente de su posición social. Mucha gente, me voy a ir más para atrás. No necesariamente se están muriendo, les está dando enfermedades respiratorias a toda la población. Y eso, te mueras o no quedes deshabilitado, te está generando afectaciones en tu salud y en tu economía, porque estás pagando por paliar esos problemas. ¿Tú cómo lo ves desde el tema de responsabilidad? No voy a decir daño moral, claro, pero de responsabilidad. Definitivamente hay responsabilidad por parte, en este caso, del emisor de la contaminación, que bueno, podemos hablar de muchos en la ciudad, ¿verdad? Pero hoy en día de quien se está hablando como principal agente que está emitiendo este tipo de gases nocivos y partículas es Pemex, ¿verdad? Entonces, claro que hay un tipo de responsabilidad de parte de Pemex frente a los ciudadanos, digámoslo, de forma individual y como un colectivo, ¿no? Las afectaciones son reales, ahí están los números. Quien no los quiere ver es Pemex, ¿verdad? No conviene ni a Pemex ni al gobierno federal. O las inversiones que se tienen que hacer. Implica poner filtros nuevos y un tipo de procedimientos distintos, ¿no? Pero bueno, entrando en materia, ¿cuál es la vía para reclamarle a una autoridad, como lo es Pemex para efectos, este tipo de responsabilidad o reparar un daño? Hay una ley que se llama Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Esta ley vino derivado de unas reformas por allá del 2012. Antes, en el Código Civil estaba regulada la responsabilidad del Estado frente a los ciudadanos comunes, ¿no? Pero era una responsabilidad subsidiaria, es decir, primero vete y cóbrale al que te causó el daño y si es funcionario y después entro yo si él no puede responderte. Entonces eso alargaba las cosas. ¿Qué pasó? Dijeron, ¿sabes qué? No, va a haber una obligación directa del Estado para responder por la actividad irregular del Estado. ¿Qué es una actividad irregular? Es aquella que causó un daño del cual no estoy legalmente obligado a soportarlo, yo, persona, el que sufrió el daño, ¿verdad? Hoy digo un ejemplo muy claro, y ahorita entramos al tema ya de Pemex, pero un ejemplo muy claro son los baches que están en las avenidas, ¿no? Dependiendo quién es el encargado de esa avenida, si es municipio, si es estado, o si es, por ejemplo, una autopista, federación, ¿no? Pero el bache ahí está y no debería estar ahí. Por lo tanto, si yo caigo, yo no estoy obligado a soportar ese tipo de daño. Me lo tienes que resarcir, Estado, ¿verdad? Estado como un ente completo, ¿no? Me lo tienes que resarcir. Ese, digamos, es una forma de resarcir el daño material, ¿no?
Pero aquí entra todo un tema porque desde el 2011 una reforma de derechos humanos vino a traer un concepto nuevo que es el de una justa indemnización y el de la reparación integral del daño. Entonces, ya no es nada más reparar el daño, que es, te pago tu llanta, ¿no? Es reparar integralmente todo lo que eso ocasionó. Por ejemplo, yo dejé de usar el vehículo X tiempo de días, me obligaste a rentar uno nuevo, me causaste ese perjuicio. Oye, yo por no usar ese vehículo dejé de percibir X cantidad de dinero, por lo tanto, pues me debes resarcir todo esto. Y aparte, no debes de tener este tipo de baches, por lo tanto, puede incluso haber medidas para que no se vuelvan a repetir. Compromisos que puede hacer el Estado frente a este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, el concepto es ese. La responsabilidad patrimonial del Estado es por actividad irregular del mismo, ¿no? ¿Qué tanto se ha dado? Recientemente se ha explorado mucho, ¿eh? Ahorita, antes de entrar a Pemex, te pongo un ejemplo. Un conductor de servicio postal mexicano viene sobre una avenida de ida y vuelta únicamente. Sobre el otro carril va un conductor, un ciudadano común y corriente. El servicio postal mexicano se pasa al carril del otro conductor y, pues bueno, un accidente de vehículos, ¿no? Pero ese accidente de vehículos le ocasiona a la persona que heridas graves en sus piernas y, pues bueno, digamos, tiene 4 años sin poder caminar, ¿verdad? El daño no nada más fue lo material, que es el vehículo y a lo mejor el tema de gastos médicos. El daño va más allá. El señor probablemente va a dejar de trabajar. El señor probablemente dejó de percibir una serie de ingresos, ¿verdad? Y va a dejar de percibirlos toda su vida. Porque ya no puede, él se desarrollaba usando las piernas profesionalmente. Ya no puede. Le cambiaste su vida completa. Entonces, el Estado está obligado a resarcir integralmente ese daño, que puede ir incluso hasta el daño moral. ¿Ok? Eso es lo que quería ir. Ahora, Pemex. Pemex particularmente está ocasionando justamente eso, un daño moral. No es nada más un tema de salud. Es un daño moral porque constantemente vivimos pensando en esta contaminación, en cómo nos va a llegar a afectar. Y en aquellos casos en donde efectivamente ya hubo una muerte por virtud de la contaminación, pues es claro que sus familiares pues se vieron afectados sentimentalmente, moralmente, ¿no? Entonces, ¿Pemex pudiera llegar a responder por esto? Sí. Bajo 2 procedimientos. El administrativo hasta donde alcance y el moral por el... No, es en la misma vía. ¿En la misma vía? Es en la vía administrativa. En la vía administrativa tú vas y le solicitas a Pemex por escrito tu indemnización. Pemex muy seguramente te la va a negar. Y frente a esto tú vas a ir a un juicio contencioso administrativo. Y ahí es en donde se va a determinar la responsabilidad. Ok. No, pues muy, muy interesante todos los temas. No sé si podemos hacer un resumen de toda la temática y lo abordado aquí. Sobre todo para que la gente que nos está viendo, los empresarios y público en general, pues entienda cómo todo el tema del daño moral, toda la parte civil, ahorita que se abordó poco la parte laboral, cómo enfrentarla. No sé qué, pues, vaya, resumiendo todos estos temas, vaya, porque seguramente muchos, y yo me incluyo, ahorita ya aprendí un poco más, dices, bueno, está todo eso, están los jueces, hay obvio todo el proceso de poder revisar legalmente y adecuadamente todo esto, pero muchas veces las empresas, pues, la gente común no sabe a dónde recurrir por primera vez. Y entonces, si quieres un poco un resumen, no sé, Yair, que quieras. Mira, me voy a algo para muy ir genérico cerrando. y luego ya le cedo la palabra al especialista, que es... Empezamos hablando del tema de la responsabilidad civil. Como vimos, el daño moral es una parte muy específica, ¿no? También empezamos a hablar de que un daño te puede generar una responsabilidad que tal vez tenga una ley especial. Te tienes que ir a la ley especial, como dijimos. El daño moral, si es por parte de una autoridad, tiene su legislación específica. O algunas responsabilidades pueden generar unas indemnizaciones, por ejemplo, lo que platicamos desde el tema de vista laboral, ¿no? Con su indemnización ya bien establecida. Entonces, digamos, hay que primero identificar si
existe una responsabilidad civil que no necesariamente quiere decir que haya un daño moral, pero si existe un daño moral, aplica lo que hemos estado platicando y si quieres, te cedo la palabra. Gracias. Sí, bueno, a ver, en resumen, digamos que toda persona que causó daño está obligada a resarcirlo, ¿ok? Hay, claro, excusas para ello, pero esa es la regla general, ¿no? Y de ahí nos podemos ir a los tipos de daños que se ocasionan, que entre ellos están los daños materiales como los daños morales. No necesariamente están los dos, pero sí pueden llegar a estar juntos, ¿no? Esa es la parte que me gustaría que se queden. Y esto, ejemplos muy concretos. Discriminación es un tema que da lugar a un pago de daño moral, ¿verdad? Publicaciones, por ejemplo, en periódico, dependiendo de quién sean, o publicaciones en redes sociales en donde se te afecta de forma directa en tu honra, en tu decoro, en tu dignidad, también. Debemos partir de la base siempre de que una persona, por el simple hecho de serla, es digna, ¿ok? Entonces esa es la regla general, ¿verdad? Las excepciones, pues bueno, habrá que ver si en cada caso particular la persona es digna o no, ¿verdad? Pero bueno, es más, públicamente hablando. Pero bueno, entonces, el punto es, daño moral, están obligados a resarcir los daños, el que lo cause, ¿no? Hay criterios nuevos, esto está cada vez siendo explorado más en nuestro derecho y lo que me gustaría que la gente se quede, el mensaje es, puede estar en todos lados, desde el punto empresarial e internamente en la empresa puede haber un tema de discriminación interno que pudiera llegar a dar lugar a una demanda en contra de la empresa por daño moral porque discriminaron a una persona por ser homosexual, discriminaron a una persona por su condición de discapacidad, etcétera, ¿no? Entonces sí interesa a todos los sectores, desde un choque de vehículos hasta el punto en donde, como ya dijimos, ¿no? Pemex. También existe, conceptualmente es lo mismo, ya sea en la vía administrativa o en la vía civil, pero el concepto es el mismo. Existe una afectación, quien lo ocasionó está obligado a resarcir ese daño, ¿verdad? Oye, y como siempre los abogados ponemos el ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, hubo un caso muy famoso que hasta película hicieron de daño moral por discriminación, por hacia un empleado. Creo que se hizo una película que era Filadelfia y era precisamente lo corrieron de la empresa precisamente por sus inclinaciones sexuales. Y no nos vayamos, eso fue hace 30 y tantos o 40 años. Ya la firma internacional ya cambió sus políticas. Pero bueno, en México también se ha dado firmas de abogados nacionales que estuvieron en el ojo del huracán por la misma situación hace menos de 10 años. Sí. Y que el abogado afectado ejerció sus derechos, llegó hasta las últimas consecuencias. Creo que sigue litigando algunos temas, ¿no? Tal vez sí. Creo que sigue con el tema de daño moral, precisamente. Entonces, es un tema que se da y es un tema que está aconteciendo ya en México y del cual ya se están resolviendo muchísimos casos y se empieza a formar ahora sí que lo que en Estados Unidos es el precedente. Bueno, pues aquí está la ley, se están dando los precedentes y los parámetros para ello en muchísimos temas. Pero bueno, me te interrumpí, perdón. No hay problema. Sí, esto viene como un tema novedoso. Cada vez son más los juicios de este tipo. Personalmente, yo tengo actualmente vivos, uno por responsabilidad patrimonial del Estado y otro por un tema de discriminación contra justamente una persona homosexual con VIH. Y en este caso no fue el tema tanto de la homosexualidad, sino que tenía VIH y ese fue el factor que dio lugar a que pues, fuera despedido, ¿no? Entonces, estas situaciones pasan y pasan en las empresas grandes, chicas, medianas, y debemos conocerlo para poder medir los riesgos y poder implementar medidas frente a todo esto, ¿no? En la medida en que la empresa vaya disminuyendo los riesgos, en esa misma medida va saliendo de estudio su responsabilidad frente a un juez, ¿no? Entonces, y aquí te interrumpo nada más. Las firmas de abogados, por ejemplo, y eso me consta, que han incurrido en este tipo de daños, al final del día pusieron un oficial de cumplimiento
para cumplir con toda la normatividad aplicable en muchísimos temas. Las empresas, muchas empresas tienen su oficial de cumplimiento interno o externo. Por ejemplo, nosotros somos oficiales de cumplimiento de muchas empresas para muchísimos temas normativos, no nada más para temas de discriminación o temas, sino en general para temas de cumplimiento normativo, ¿no? Porque está una generalidad de temas de anticorrupción, etcétera, etcétera. Entonces, el tema es un tema muy sensible y si lo trasladas al aspecto empresarial, las empresas deben de tener su oficial de cumplimiento normativo precisamente para establecer las políticas y procedimientos, entre otras cuestiones de discriminación. Es un must. O sea, la consecuencia de no tenerlo puede llevar desde lo que platicábamos, temas de daño moral, hasta temas penales. Entonces, si lo trasladamos al ámbito empresarial, yo te diría que ese es lo que se tiene que establecer desde hace 10 años. Sí. No es ahorita, ¿eh? O sea, esos controles, políticas y procedimientos tienen que estar establecidos. Porque normativamente hablando, si nos metemos al tema de cumplimiento regulatorio de las empresas, para que no te condenen, si alguien argumenta una situación, por ejemplo, llamémoslo de discriminación, tienes que haber implementado las políticas y procedimientos. Y eso implica darle una guía, informar a la gente de que se tienen y cómo se tienen que ejercer esos derechos. Confidencialidad, etcétera, etcétera, ¿no? El mail o el correo a donde se tiene que reportar. Y aparte, la organización tiene que llevar a cabo un procedimiento, tiene que agotar exhaustivamente el procedimiento, porque si tienen las políticas y procedimientos, se detona una queja, una reclamación, y no se sigue la investigación, en el momento que el empleado dice, yo renuncio y voy y demando esta situación de acoso o de discriminación, de lo que fuese, la empresa tiene desde la responsabilidad penal por no haber agotado el procedimiento o por no haber tenido las políticas y procedimientos, hasta todas las demás responsabilidades que podemos llegar a determinar en el ámbito de lo que estamos platicando, ¿no? Entonces, en el ámbito empresarial yo te diría que esa es una de las conclusiones. Y te interrumpí, perdón. No, adelante, sí, digo, nada más para complementar y terminar. Realmente es correcto esto, es algo que las empresas deben implementar, deben tener protocolos para, evidentemente, reducir los riesgos que tienen como empresa frente a trabajadores, ¿verdad? Incluso ya hay normas oficiales mexicanas sobre el tema del mobbing, por ejemplo, que es el acoso entre compañeros. Esta parte es muy importante y sí debe ser atendida, y la recomendación, digamos, a la gente que nos escucha desde el lado empresarial, pues evidentemente es esta, ¿no? Empezar a tomar todas estas medidas que van a disminuir el riesgo que tienen frente a sus trabajadores para una eventual demanda, que digo, no pueden evitar la demanda, pero sí pueden tener argumentos para defenderse. Desde el punto de vista de los particulares, el uso y abuso de los derechos es lo que genera los precedentes. Es decir, en Estados Unidos es común que vas al supermercado, te resbalas y demandas. Y aquí no sucede. No tenemos la cultura de ir al doctor, como no tenemos la cultura de demandar nuestros derechos. Y es bien importante. O sea, es bien importante. Por ejemplo, en el caso de Pemex, un presidente municipal agarró y presentó un recurso. Pero el tema es que ahí se quedó. No hubo un seguimiento. No existen las demandas. Bueno, sí existen, pero no le dan seguimiento a la gente a las demandas colectivas, o no le dan o no inician, o no hay iniciativas para este tipo de demandas de responsabilidad en contra del Estado, porque estamos muy acostumbrados a esperar que el Estado nos cubra todas nuestras necesidades, como por ejemplo ahorita se le traslada al gobierno del Estado la responsabilidad, y sí la tiene, de sancionar a la empresa, como lo han hecho en muchísimas ocasiones. Han estado cerrando empresas por contaminar o simplemente por cualquier otra situación, para no meternos a temas políticos. Pero el tema es que al final del día Pemex es una paraestatal, es decir, que también es empresa pública, pero es una empresa y se le puede clausurar de acuerdo a la Ley de Salud del Estado. Entonces,
Eso tendría que ver con las responsabilidades de la autoridad. Los particulares tenemos el tema de las afectaciones personales a nuestra salud y a nuestra economía. Entonces son temas diferentes, ¿no? Pero bueno, creo que con esto estaríamos... Me gustaría únicamente terminar con el tema de Pemex, porque sé que a la gente le va a interesar el punto. Frente a Pemex hay muchas cuestiones o muchos puntos por explorar. Desde la responsabilidad patrimonial del Estado, hasta acciones colectivas, hasta incluso la ley de ambiental. Todos tienen mecanismos para hacer frente a este tema, ¿ok? La cuestión es explorarlos. Creo yo que puede ser un tema muy relevante para el futuro, platicarlo y exponerlo frente a la sociedad. Definitivamente tenemos como colectivo que tomar medidas. Nadie lo ha hecho. Uno de esos presidentes es el presidente municipal de San Pedro Garza García, que es el que comentabas. La intención es buena y justo es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, parte del mensaje es ese. Quédense con la idea de que si se les ocasiona un daño, se tiene que resarcir, sea el Estado o sea un particular. Y frente al Estado hay muchas cuestiones por hacer, ¿no? Entonces, creo que es importante que la gente lo sepa, que tenemos la idea general de que no se puede hacer nada frente a las autoridades. Es difícil, sí, pero hay cuestiones y vías para hacerlo. Ok, de acuerdo. Pues creo que con esto agotamos el tema del día de hoy. Y cualquier duda, pues escríbanos, envíenos sus dudas y con gusto se las ampliaremos, se las aclararemos. Gracias.